Este parece un chiste malo de aquellos que comienza con que tienen en común un mafioso chino, el Ministerio de Hacienda y la Duquesa de Alba, que sí. Pero no, es un tema muy serio, muy real. También escandaloso, tengo que decirlo, que están esperando desde las 4 de la tarde los oyentes fieles de este programa. Luis Rendueles y Manu Marlasca, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos cómo la policía descubrió los pagos que Cayetana de Alba, la Duquesa de Alba, hizo a la trama mafiosa de blanqueo de dinero de Gao Ping, ¿se acuerdan? Que está encarcelado en España desde hace un par de años. Y luego lo que ocurrió después, que resulta muy descorazonador y también muy escandaloso. Vamos por partes de ese triángulo que hemos ya puesto sobre la mesa y que ya apuntábamos la semana pasada. Tenemos la mafia china, tenemos a la policía investigando y desmantelando una trama de blanqueo de dinero que lideraba ese empresario chino llamado Gao Ping. Bueno, ¿qué servicios ofrecía esa red de Gao Ping? Se llamó Operación Emperador, la policía la reventó en 2013 y habían trabajado en ella policías de la UDICO, que lucha contra el crimen organizado, y de la UDEF, aquella famosa de ¿qué coño es la UDEF? de Jordi Pujol, ¿no? Exacto, sí. Encargada de los delitos económicos y a veces, cada vez más, de corrupción política. Los agentes de esas dos unidades acabaron deteniendo a 108 personas y el juez envió a la cárcel a 15 de ellos. El cabecilla, el jefe, Gao Ping, era un empresario amante del arte y muy bien relacionado. ¿Qué ofrecía la trama? Pues la trama básicamente lo que era una empresa de servicios prácticamente de blanqueo de dinero para todo el mundo. Y lo hacía de dos maneras el blanqueo. La primera, la más clásica, pues era la más antigua del mundo. Sacar en metálico el dinero de España y colocarlo en cualquier punto del planeta. El juez habló de que habían sacado al menos por este procedimiento 70 millones de euros. Usaban, por ejemplo, pues un depósito de gasolina caleteado, es decir, preparado para llevar menos gasolina y tener un almacén, digamos, un depósito para el dinero. Los viajes con carga extra servían casi siempre para sacar dinero, sobre todo de los negocios de Gao Ping y de otros empresarios chinos, normalmente de importación de productos chinos. Ya, ¿y la segunda oferta de esa red de blanqueo en qué consistía? ¿También tenían ellos clientes españoles? Sí, esta segunda rama casi todos los clientes eran españoles. Todos eran de aquí. No. Pensemos en algún ciudadano español que tenga dinero en Suiza, que puede que haya alguno, o en otros países, y que quiera ocultarlo a Hacienda, que también a veces pasa. Sí. La trama de Gao Ping te entregaba el dinero en metálico, la cantidad que tú quisieras, en bolsas, en tu casa, donde tú quisieras. Luego el cliente, el español, tenía que hacer un envío desde la cuenta que tuviera oculta en Suiza o donde fuera de España, por esa misma cantidad de dinero a un banco en China que le decían Gao Ping y los suyos. Ya. Así se movían millones de euros en B sin ser detectados por Hacienda, claro. Bien, y algunos clientes de esa red son gente importante en nuestro país y muy bien relacionada. Por cierto, Gao Ping sigue en la cárcel, este chino, ¿sí? Sí, salió, pero tuvo que volver a entrar y ahora mismo está en la prisión de Extremera, en Madrid, y precisamente en el mismo módulo de respeto en el que está el político Francisco Granados. Uy. Nos dicen que se porta fenomenal y que mientras que Granados juega al póker habitualmente, él, Gao Ping, pasa el tiempo barriendo el módulo de prisión. Ya va a hacer 2 años en prisión y próximamente se tiene que decidir si sigue dentro de la cárcel hasta que comience el juicio o sale en libertad. Recordemos que el máximo de prisión preventiva en España son 4 años. Ya. Bueno, hablábamos de los clientes de esta trama de Gao Ping. La policía sigue investigando y descubre en las investigaciones a gente bien, ¿no? A gente con pasta, digamos, gente con mucho dinero. Sí, entre los clientes que supuestamente acudieron a los servicios de la trama de Gao Ping para blanquear dinero están 2 primas lejanas del rey Juan Carlos I, un amigo y compañero de cacerías también del anterior rey, un banquero ex de Banesto, algún dueño de restaurantes, empresarios. Estaba muy bien relacionado Gao. Por ejemplo, atrajo al que fuera presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, y al que entonces era embajador español en China con su proyecto de crear una pequeña ciudad española en Pekín. Es decir, como el Little Italy de Nueva York, bueno, sí. Pues un Little Madrid, un Little Barcelona allí en Pekín. Se iban a invertir 330 millones de euros y el Partido Comunista Chino, donde Gao Ping es militante y además tiene mano, había aprobado el proyecto que después no sabemos por qué se frustró. Como ven, no hablamos de un nivel cualquiera, ¿eh? En fin, todos estos clientes están siendo investigados por un supuesto delito de blanqueo de dinero. Pero en las agendas y en los ordenadores de la trama Emperador, los investigadores de la AUDICO encontraron un nombre más, encontraron a María del Rosario Cayetana, que vivía, atención, en el Palacio de Dueñas número 5, en Sevilla. Sí, así figuran los recibos o justificantes SWIFT que encontró la policía donde doña Cayetana de Alba Fitzjames Stewart, había enviado 250.000 euros en 2 días consecutivos, el 19 y el 20 de abril del año 2010, desde una cuenta abierta a su nombre en el banco suizo Lombard Odier al Bank of China, concretamente a una cuenta de ese banco que tenía el padre de Gao Ping. Ya, bueno, vamos a explicar un poquito esto bien. ¿Qué es un código o justificante SWIFT? ¿Qué es? La policía descubre que Cayetana de Alba, la Duquesa de Alba,
tenía una cuenta en Suiza y para qué enviaba ese dinero a la trama de Gao Ping? Bueno, como sabrán todos nuestros oyentes que tienen cuenta en Suiza, el código SWIFT es una clave de identificación que usan los bancos para hacer transferencias internacionales, una especie de número de identificador, ¿eh? Y la red de Gao Ping guardaba estos justificantes porque creen los investigadores que ellos pudieron entregar en mano, en cash o en bolsas a la duquesa de Alba o a alguien cercano esa misma cantidad en España, 250.000 euros. Era el segundo procedimiento del que hablábamos antes. Así nadie se iba a enterar de ese movimiento de dinero, tampoco la agencia tributaria, por supuesto, que tampoco sabría que la duquesa tenía una cuenta en Suiza, en el mismo banco, por cierto, que Luis Bárcenas y que otros. Bien, la policía descubre, por tanto, que la duquesa de Alba tiene una cuenta en Suiza, que ha podido intentar blanquear dinero y que ha podido ocultar ese dinero a Hacienda. Bien, eso lo sabe la policía. Y entonces, en ese momento, ¿qué hacen? Bueno, los policías de la UDICO lo que hacen es escribir un informe sobre este cliente tan famoso, digamos, y sobre otros clientes más, que concluyen el 3 de abril del año 2013. Y lo envían, lógicamente, al juez encargado del caso, al juez del número 4 de Madrid, que lleva las investigaciones, que dirige las pesquisas contra la trama de Gao Ping. Se van abriendo, a partir de ahí el juez va abriendo investigaciones individuales, piezas separadas lo llama, sobre cada cliente, y en el caso de Cayetana de Alba, el juez lo que decide, visto, imaginamos, el marrón, es en febrero de 2014 pedirle a la agencia tributaria que un inspector de Hacienda le ayude a valorar el asunto y a ver si Cayetana de Alba ha podido cometer algún delito fiscal. Y ese informe que firma el inspector de Hacienda, me ponéis 46.260, ¿no? Sí, es el número. Bien. Es el número. Ofrece algunas sorpresas. La primera, el mismo análisis que hacen de las declaraciones de la renta que la duquesa de Alba ha hecho en los últimos años, que eso ya te deja patidifuso, ¿eh? Eso es, el primer descubrimiento fue que esos dos envíos de dinero, esos 250.000 euros al padre de Gao Ping, no habían sido comunicados, no estaban en las bases de datos de Hacienda. El inspector encargado del informe sobre la duquesa concluye que pudo dejar de pagar por esta operación, por esta operativa nada más, en impuestos 107.250 euros, porque se ahorró pagar en el IRPF de aquel año el 42,9% de sus pagos a los chinos. Si la duquesa de Alba solo hubiese ocultado esos dos pagos, no habría cometido ningún delito fiscal, porque la ley española exige que lo defraudado, lo que se deja de pagar, alcance por lo menos 120.000 euros en un solo año. Pero el inspector de Hacienda apunta al juez a que se ha descubierto una cuenta en Suiza, por lo que propone pedir más información sobre esas cuentas de Cayetana de Alba y sobre todo lo que ha ido declarando Hacienda. Porque ese inspector se ha encontrado distintas sorpresas al ir revisando las cuentas de la duquesa de Alba por orden del juez, recordemos, y por un descubrimiento de la policía en otra investigación. Bueno, la primera sorpresa son las declaraciones del impuesto de patrimonio de una de las personas con más patrimonio de España. Recordemos que el impuesto de patrimonio deben pagarlo quienes tienen bienes por valor de más de 700.000 euros. Así fue hasta el año 2008, cuando, pues en plena burbuja, en plena euforia económica, Rodríguez Zapatero lo suspendió. Lo que pasa es que se recuperó ya cuando la crisis golpeó fuerte, en el año 2011. Es decir, Hacienda debía tener en sus bases las declaraciones del impuesto de patrimonio, lo que pagó por su patrimonio la duquesa de Alba, hasta 2008 y después a partir del 2011. En que vuelve a recuperarse el impuesto de patrimonio. ¿Me vais a decir que no pagó impuestos por su patrimonio, por todos sus cuadros, por sus palacios, por nada? Bueno, casi peor. El inspector de Hacienda escribe al juez que no constan en las bases de datos de Hacienda, de la agencia tributaria, declaraciones de patrimonio de la duquesa de Alba posteriores a 2007. La única que hay, la última, es de ese año. Se acompaña íntegra en ese informe al juez y, en efecto, a la duquesa le salió cuota cero, es decir, no tuvo que pagar un solo euro por impuesto de patrimonio. Imaginamos, porque lo hemos consultado, que el resto de años no lo haría por el mismo motivo. Ya. Pero ¿cómo exenta? Vamos a ver, si una persona que tiene una casa en la playa, una casa de más de 600 o 700.000 euros y una segunda residencia, ya tiene que hacer declaración de patrimonio, ¿cómo es posible que la duquesa de Alba le diese negativo, que no pagase impuesto de patrimonio? Es una buena pregunta, pero es muy complicado de entender. El informe de Hacienda habla de que la duquesa estimó su patrimonio, atención, en unos 75 millones de euros. Hacienda se lo creyó, pero en el informe del inspector se habla de que solo 12 viviendas, que la duquesa de Alba tiene en la barriada de San Luis Gonzaga, valen, según el catastro, recordemos que ya había valorado su patrimonio en 75 millones, sí. Bueno, pues solo esas 12 viviendas cuestan 90.300.000 euros. O sea que de 75 millones todo nada, vamos. Sin incluir los palacios, ¿eh? Ya. La historia se complica más con los datos que constan sobre la herencia en vida, ¿no? Recordemos que en el año 2010 la duquesa decidió casarse con Alfonso X, que hubo cierta polémica con esa boda, y lo que hizo ella fue legar en vida, dar la herencia en vida a sus hijos. Eso explicaría que ya no hiciera más declaraciones de patrimonio, ¿no? En esos documentos de la herencia, de lo que ella cuenta en aquel momento que tiene, en octubre de 2010, la duquesa de Alba cuenta que tiene 206 millones de euros. 206. 206 millones de euros de patrimonio, por tanto, de herencia para sus hijos, y no paga un céntimo de impuesto de patrimonio. Y sobre todo, Hacienda
ve que no paga y tampoco investiga. ¿Cómo es posible? Pues con ingeniería. Hay un entramado de sociedades de las que la duquesa forma parte, está también esa fundación Casa de Alba, y además hay muchas obras de arte. A ver, ella solo tenía a su nombre, 35 millones de euros. La inmensa mayoría de su patrimonio está, y esto es cierto, exento de tributación, por varias razones. A ver si lo explicamos. La duquesa le contó a Hacienda que sus palacios, como por ejemplo el Palacio de Dueñas de Sevilla o el Palacio de Liria, en el centro de Madrid, son los lugares de su actividad profesional, es decir, son su herramienta de trabajo. Para Hacienda, la duquesa era oficialmente una rentista, es decir, una persona que vivía de alquilar fincas y edificios por España. Eso era cierto. Y la duquesa en sus declaraciones aseguraba que ganaba cada año entre 1,5 millones y 2 millones de euros por alquilar distintas fincas y oficinas. La pirueta era que, como rentista, la duquesa de Alba argumentaba en sus declaraciones que trabajaba dentro de esos palacios, se ocupaba de sus negocios desde dentro de esos palacios. Por tanto, esos palacios son la sede de su trabajo, es su herramienta, así que no tiene que pagar impuestos. Tampoco tributaba. Bueno, y los ingresos por alquileres, esos casi 2 millones anuales, sí los declaraba Hacienda y sí pagaría por ellos. La duquesa los incluía como ingresos en sus declaraciones del impuesto sobre la renta, que también constan en el informe del inspector de Hacienda. Lo que ocurre es que también incluía que había invertido en mantener esos edificios y fincas casi las mismas cantidades cada año, de forma que tampoco pagaba por ello. Bien, esto puede ser legal. Lo que no se entiende bien es que Hacienda no se sorprendiera cuando, por ejemplo, Cayetana de Alba se benefició en la declaración de renta de 2008 de aquellos famosos 400 euros que el gobierno de Zapatero regaló o rebajó 2 meses antes de las elecciones, ¿no? Y que aquel año, 2008, la duquesa de Alba pagara en el impuesto sobre la renta 141,83 euros. O sea, en 2008 pagó 141,83 euros en impuestos. O sea, en total, entre patrimonio y renta pagó 141 euros. Bueno, espero que... Hoy tengo una merienda. Estupenda. Espero que ahora me digáis que los años siguientes, a diferencia del 2008, pagó más. Bueno, en patrimonio que fue un año raro. En patrimonio no. Nada, en patrimonio nunca nada, ni un céntimo, más. nada. No, ole. En cuanto al IRPF, sí que hubo años que la duquesa pagó algo más de impuestos. Por ejemplo, en el año 2009 pagó 145.000 euros después de declarar varias ventas millonarias, probablemente de obras de arte. Al año siguiente, en el año 2010, pagó 3.400 euros. Y en el año 2012, la última declaración que consta en el informe entregado al juez, Hacienda le devolvió, repito, a la duquesa de Alba 960 euros y 97 céntimos por una transferencia. Ya, y todo esto decís que puede ser legal. Pero ¿cómo Hacienda se tragó todo esto? Digamos, ¿cómo no investiga a una de las mayores fortunas del país? ¿Cómo cree que sus palacios son lugares de trabajo y por tanto le desgrava todo? Se revisan en una inspección, recordemos, solo los últimos 5 años. Lo demás en España ya prescrito, ¿no? Ya. Y sí, lo que dices es así. Hacienda se tragó todo lo que declaró la duquesa de Alba durante todos esos años, ¿no? Un dato más. Cayetana Fitzjames Stewart vivía de sus alquileres, pero estos, según los datos que ella aportaba, eran ruinosos. Los inspectores de Hacienda, los que hemos consultado, nos han dado un dato. Hay en España 1.200.000 ciudadanos que declaran tener ingresos por alquilar distintos edificios. Por alquileres. Hacienda, eso es. Estos ciudadanos, alquilando, confiesan a Hacienda, porque ya va a ser una confesión, que tienen una rentabilidad media del 51%. Y la duquesa de Alba debía ser muy torpe negociando y por tanto ganaba poquísimo alquilando fincas y edificios enteros, a diferencia del resto de caseros, ¿no? Pues sí, era una ruina. Si creemos lo que le contó Hacienda, le sacaba a sus alquileres una rentabilidad media del 6% nada más, frente a ese 51% que consiguen de media el resto de los mortales, el resto de los españoles, ¿no? Así que Hacienda también se lo tragó, esto sin preguntar. Así que la duquesa de Alba, por ejemplo, consiguió ganar 40 millones de euros en el año 2007, sobre todo con la venta de acciones y obras de arte, y pagó a Hacienda el 3% en impuestos ese año. ¿El 3%? Sí. Qué suerte tenía la duquesa. Tú y yo pagamos un poco más. Sí, y todos esos datos están en un informe que el juez que investiga la trama de blanqueo de dinero de la mafia china en España le pide a Hacienda. O sea, eso sale de un informe que hace el juez. Sí, si la policía no llega a encontrar esos dos códigos SWIFT, seguramente no estaríamos hablando de esto, ¿eh? Vamos a añadir 2 datos chonis o bizarros. Uno del territorio rosa, del petardeo. A ver. El informe incluye que la duquesa de Alba hizo una donación en el año 2012, unos meses después de casarse a su marido. Le donó 120.000 euros ante notario. Y un dato más, para el señor Monegal. En el año 2010, Telecinco emitió una miniserie sobre la duquesa de Alba, que fue bastante polémica y se llamó La Señora. Hizo una secuela en el año 2011. Cayetana de Alba dijo que la serie era un horror y mostró su descontento en público. Pues bien, las cuentas de la Casa de Alba, de la Fundación Casa de Alba, registran ese mismo año una donación generosa de 50.000 euros. La hizo, suponemos que para compensar, Ficción a Media, la productora que rodó para Telecinco esa serie biográfica.
50.000 euros. Sí. En fin, Tuvieron un impulso de donar a la... Derechos Ya. de imagen o algo, no sé. Tremendo. Bueno, más allá de cómo decís vosotros el petardeo, ese informe del inspector de Hacienda al juez apunta a cosas graves, dice que la información que se dispone sobre ella es incompleta y muy deficiente y propone investigar más cosas, muchas cosas. Sí, por ejemplo, propone enviar una comisión rogatoria de auxilio judicial a Suiza para conocer los datos de la cuenta suiza de la duquesa, buscar otras posibles cuentas opacas, ocultas, informar sobre el valor real en el catastro del patrimonio de la duquesa, justificar diferentes pagos y operaciones en divisas e investigar sus 34 cuentas bancarias localizadas y sus pagos de más de 3.000 euros en metálico. Es decir, hacer una investigación en toda regla. O sea que este inspector de Hacienda propuso al juez una investigación en toda regla sobre finanzas de la duquesa de Alba y por tanto no se está creyendo las cifras oficiales. O por lo menos desconfiaba. El problema es que el juez pidió ayuda al inspector en febrero de 2014, como te hemos dicho, y el inspector termina y firma su informe completo sobre la duquesa de Alba el 21 de noviembre de 2014, 9 meses después. Ese día, el 21 de noviembre, el mismo que el inspector firmó su informe, se celebraba en Sevilla el funeral por la duquesa de Alba. Por cierto, déjame matizar una cosa. La serie no se llamaba la señora, se llamaba La Duquesa. La Duquesa. Sí. Eso es. Me vais a decir, por tanto, que después de todos esos meses de investigación, claro, la duquesa de Alba ya fallecida, ¿va a implicar que la investigación se suspenda? Pregunto. Pues hemos preguntado lo mismo y la respuesta es sí. Se Ah, suspende. Eso estupendo. es. Bastará con que sus herederos, sus hijos, comuniquen a Hacienda la existencia de esa cuenta suiza en un modelo 720, que es como se llama, para que todo esté en orden, no habrá multa y todo quedará ahí. Imaginemos lo que está pensando bastante gente que nos escucha y vamos a contestar con lo que nos ha dicho un investigador sobre el capo de la mafia china, sobre Gao Ping. Nos ha dicho textualmente: el chino no se llamaba así, su nombre era al revés, Pingao. Como vio que en España se reían de él, le apodaban Pringao. Cambió el orden de los apellidos. ¿En serio? Así que algunos de nosotros, Sí, esto verdad. para no sentirnos así pringaos, pues no nos sirve ya ni esta historia. Ya. Pues somos unos pringaos, efectivamente. Ha sido una bonita merienda hoy del territorio negro, que podrán releer o reescuchar los oyentes a través de nuestra página web. Ale, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda.